Y panorama negro, según dicen las autoridades del Hospital del Trauma, para lo que serán las fiestas de Año Nuevo el próximo fin de semana. Esto si es que se comparan las estadísticas de accidentados y fallecidos en esta época del año. Nuevamente fue noticia del Hospital del Trauma porque, de acuerdo a esos datos, el caso de fallecidos que llegó la información hasta este lugar se duplicó, por ejemplo, Mauricio. Adelante con los detalles. Es así, compañeros, si nos encontramos frente al Hospital de Traumas, uno de los lugares que fue más viralizado en los últimos días, recordemos, por este cartel que generó entre indignación, risas, sorpresa entre la población, pero que lamentablemente no pasó de ahí. ¿Por qué? Porque las cifras de fallecidos y atendidos aquí en el ex Hospital de Emergencias Médicas creció considerablemente respecto a años anteriores. La irresponsabilidad fue lo que primó en estos días, desde el viernes hasta las primeras horas del lunes, en donde se hizo el conteo y el trabajo en lo que hace al fin de semana de Navidad. Hablamos con el doctor Filártiga, que nos comentó cuáles son las cifras que se manejan respecto a esta Navidad. Esto es lo que decía al respecto. 135 accidentes de tránsito tuvimos en el fin de semana, de los cuales 88 son accidentes de moto. Y de esos 88, más de la mitad sin casco. En el 14 fueron 4, en el 15 fueron 3 y en el 16 fueron 6. El 50% son por accidentes de tránsito, el resto es por herida de arma blanca, por caída y un caso clínico. Y lo peor, compañeros, es que la mayoría de estos casos involucran también a niños o jóvenes que estaban conduciendo vehículos, tanto motocicletas como rodados de 4 ruedas. Por supuesto, sin tener registro, ya que aún no cumplieron la mayoría de edad. El caso más emblemático hace referencia a un joven en la ciudad de Limpio, que por algún motivo, si estaba alcoholizado, se quedó dormido o se desorientó, cruzó al otro lado de la ruta y embistió contra un vehículo, muriendo él y llevándose consigo también la vida de 3 habitantes del otro lado. Hablamos de un padre, una madre y un pequeño de apenas 3 meses. 3 personas aún se encuentran internadas aquí en el Hospital de Traumas, esperando a poder recuperarse tras este accidente. Esto es lo que decían también más temprano. Una nena de 15 años, grave, está operada, se le hizo una esplenectomía. Quiere decir, se le retiró el vaso que estaba roto. Un hermanito suyo de 10 años fue el que salió con mejor resultado, contusiones superficiales, y una hermanita de 5 años que tiene fractura de tibia y peroné en la pierna derecha. Y a pesar de las intensas campañas de concienciación que se realizan cada vez que va a ser Navidad y Año Nuevo respecto a los petardos, una vez más se registraron casos de personas heridas e inclusive amputaciones por el uso irresponsable de estos artefactos pirotécnicos. 9 personas fueron atendidas aquí en el ex hospital de emergencias médicas. 7 de estas personas nuevamente corresponden a niños. Esto es lo que decían más temprano. Y permanecen internados un niño de 9 años y un paciente de 33 años a quien se le tuvo que amputar el primer dedo de la mano izquierda. El resto de las personas fueron quemaduras leves, lesiones leves que fueron dados de alta. Filártiga destacó que si un joven produce un accidente vehicular o bien se quema con algún artefacto pirotécnico, no es culpa del joven o del menor de edad que poco y nada quizá entiende de la gravedad de lo que está haciendo, sino más bien de los padres irresponsables que permitieron que esto ocurra. Ahora, por supuesto, esperemos que estas cifras sirvan de ejemplo para Año Nuevo, para que se reduzca esta cantidad de personas afectadas por lo que debería ser una fiesta y terminan aquí en el Hospital de Traumas, y bien también para años siguientes, para que las cifras vayan reduciéndose y no aumentando como está ocurriendo en los últimos años. Por el momento es todo, compañeros, volvemos a estudios.